En este video voy a explicarles el passé composé en francés. Entonces, la lección de hoy consiste, primero que todo, ¿qué es el passé composé? Segundo, cómo se conjuga. Y tercero, muy importante, cuáles son los verbos irregulares. Solo les voy a presentar algunos porque de verdad que hay muchísimos irregulares en el passé composé y ya van a tener su hoja con la lista. Empezamos primero con qué cosa es el passé composé. El passé composé se refiere a verbos y acciones que sucedieron en el pasado. Algo que sucedió, por ejemplo, una sola vez o que sucedió en determinado momento, en un momento específico en el calendario. Por ejemplo, desayuné huevos esta mañana. Después de la preparatoria fui a la universidad. Vamos a hablar ahora de cómo se conjuga. Una diferencia bastante importante entre el passé composé en francés y lo que sería el pasado en español es que en español el pasado solo tiene una palabra, pero en francés va a tener dos palabras. Entonces voy a explicar los pasos de la conjugación. En el primer paso se conjuga el verbo auxiliar, que casi siempre va a ser avoir y a veces va a ser être, y se conjuga según el sujeto. En el segundo paso se conjuga y se añade el participio del verbo principal que indica la acción que hiciste. Pero atención, hay muchos participios irregulares y yo les voy a dar una lista para ayudarlos a empezar. Y el tercer paso es juntar esas dos palabras y celebrar. Vamos a ver varios ejemplos y vamos a primero repasar el verbo auxiliar avoir. Se conjuga avoir en el presente. J'ai, tu as, vous avez. Il, elle, elle a. Nous avons, on a. Il, elle, ont. ¿Ok? Para formar el participio del passé composé, este sería para el verbo principal. Por ejemplo, si estás tratando de decir que comiste o que bailaste, necesitas ese participio. Los verbos que terminan en ER se van a acabar entonces en E con acento. Los verbos que terminan en IR se van a acabar en I. Y los verbos que terminan en RE se van a acabar en U. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, si estás tratando de decir bailamos en el pasado, vamos a conjugar el verbo auxiliar según el sujeto. Nous avons. Y ahora vamos a conjugar el participio del verbo bailar, que es danser, que es el verbo principal. Le quitamos la R, le añadimos la E con acento. Vamos a juntar las dos palabras y vamos a celebrar. Nous avons dansé. Entonces, en francés, otra vez, muy importante saber, literalmente lo que estás diciendo es nosotros hemos bailado. Pero en español eso se traduce con simplemente nosotros bailamos en el pasado. Pero siempre vas a necesitar dos palabras para expresar este pasado en francés. Por ejemplo, nosotros hemos comido, hemos estudiado, yo he ido al parque, etc. Vamos a continuar con más ejemplos. El negativo también de nous avons dansé sería nous n'avons pas dansé. Entonces la ne pas va alrededor del verbo auxiliar. Tienes que negar el verbo auxiliar y el otro danser se queda igual en el participio. Vamos a hacer el ejemplo de ella habló. El primer paso otra vez es conjugar el verbo auxiliar según el sujeto. El a. Y luego ahora vamos a conjugar el participio del verbo principal que sería hablar, en francés parler. Le quitamos la R, le añadimos la E con acento. Entonces queda el a parler, que otra vez significa literalmente ella ha hablado, simplemente ella habló. El negativo sería el n'a pas parlé. Vamos a ver otro ejemplo para decir, por ejemplo, yo respondí. El auxiliar sería j'ai. El participio, el verbo sería répondre. Recuerden que los verbos que terminan en RE, la terminación del participio es U.
Le quitamos la RE y le ponemos U. J'ai répondu. Juntamos las dos palabras y celebramos. J'ai répondu. Y el negativo es je n'ai pas répondu. Vamos a hablar de tú escogiste o usted escogió. Tu as o vous avez. Choisir es el verbo, es un verbo en IR. Le quitamos la IR, le añadimos I. Queda tu as choisi o vous avez choisi. Y el negativo es tu n'as pas choisi o vous n'avez pas choisi. Ahora, como ya les he mencionado, hay muchísimos irregulares en francés en cuanto al participio, que es la conjugación del verbo principal. Vamos a ver los más comunes y los más importantes. Avoir. La conjugación del participio es eu. Por ejemplo, j'ai eu significa yo tuve. También literalmente lo que significa es yo he tenido. Yo tuve. J'ai eu. Faire, que es hacer, sería fait. J'ai fait, yo hice o yo he hecho. Dire, se dit. J'ai dit, yo dije. Mettre, mis. J'ai mis, yo puse. Écrire, écrit. J'ai écrit, yo escribí. Voir es vu. J'ai vu, yo vi. Estos son algunos de los irregulares, pero hay muchos más. Y ya les he dado un papel con la lista de los verbos irregulares para que empiecen a acostumbrarse un poco de cuáles son los irregulares. Ahora bien, esos son los verbos que se conjugan con avoir como verbo auxiliar, pero también hay varios verbos que se conjugan con être como verbo auxiliar. En realidad, la mayoría se conjugan con avoir, con être, yo diría que hay como, depende, 20 más o menos, quizás más, pero no hay muchos en comparación con los que se conjugan con avoir. Entonces, los verbos relacionados al movimiento. De manera literal, por ejemplo, arriver, aller, retourner, llegar, ir y regresar. Todos esos verbos que están relacionados con el movimiento se conjugan con être. Pero también de manera figurada, nacer y morir es un movimiento, es un cambio importante. Entonces eso también se conjuga con être. Y pueden ver aquí otros ejemplos como tomber, caerse, sortir, salir, etc. Vamos a mirar, les recuerdo la conjugación de être en el presente, porque como va a ser el verbo auxiliar, tienes que empezar primero con la conjugación de être. Je suis, tu es, vous êtes, il, elle est, nous sommes, on est, il, elles sont. Igual, el mismo proceso, empezamos con el verbo auxiliar, que ya sabemos que es être, el, est. Ahora tenemos que conjugar el participio del verbo principal, que es el verbo aller. Le quitamos la R, le añadimos la E con acento, juntamos las dos palabras y celebramos. Pero ¿qué pasó aquí? Añadimos una E extra. Esta E extra es porque él es femenino. Y los verbos que se conjugan con être tienen concordancia de género y de número. Si es mujer o chica, le pones una E extra. Si son muchos, le añades una S. El negativo sería el n'est pas allé. Vamos a mirar otro ejemplo. El mismo proceso. Ellos nacieron, empezamos con ils sont. El verbo principal sería naître, o nacer. Ils sont nés. Ils sont nés. Y como pueden ver, el participio de naître también es irregular. Y no se olviden, tiene S porque son muchos.
Tiene concordancia de género y número el participio cuando se usa con être. El negativo es ils ne sont pas nés. Esta es la presentación de hoy. Si tienen cualquier pregunta, no duden en hacérmela. Hasta luego.